Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer infantil, vamos a ver cuáles son los más frecuentes, con qué síntomas se suelen presentar, cuáles son los tratamientos más adecuados, el pronóstico que tienen y el cuidado que se hace de estos pacientes a largo plazo. También en la segunda parte del programa hablaremos sobre la importancia de las asociaciones. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Alberto Cárceles, gracias Alberto por venir. Gracias a ti, Juan. Alberto es responsable del programa de salud ambiental y comunitaria de largo seguimiento de supervivientes de cáncer infantojuvenil. Sí. Título largo. Vaya título. Vaya título. También está con nosotros José Luis Fuster. Muchas gracias, José Luis, por venir. Gracias por invitarme. Que es jefe de oncología infantil en el Hospital Virgen de la Risaca. Y como decía, en la segunda parte del programa se incorporará Francisco Palazón, que es presidente de AFACMUR, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la región de Murcia. Vamos a dar paso a las preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Depende de factores genéticos que un niño tenga cáncer infantil? ¿Pero qué cáncer infantil es más frecuente entre los niños? Yo quería preguntar cuántas posibilidades de curación hay hoy en día en el cáncer infantil. ¿Depende el cáncer infantil de la zona donde vivas? Yo quisiera saber por qué el cáncer infantil se produce en los niños con la corta edad que tienen y la verdad no hay solución para ello. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Empiezo contigo, José Luis. Vamos a ver cuál es la incidencia del cáncer en la infancia y a nivel general en España y en nuestra comunidad, ¿cuál es? Pues la verdad es que es una enfermedad bastante poco frecuente o muy poco frecuente. De hecho, representa, seguro, es menos del 2% de todos los casos de cáncer que se diagnostican en nuestro medio, en España en concreto, se corresponden con cáncer en la edad pediátrica, o sea, es una enfermedad poco frecuente. Aún así, tiene un impacto importante en la salud de los niños y de la sociedad. La incidencia se estima en nuestro entorno, en el sur, en el área europea del sur, Italia, España, Grecia, etcétera. Se estima en torno a unos 160 casos por cada millón de habitantes menores de 14 años, es decir, unos 16 por 100.000 aproximadamente. Y eso se traduce en nuestra comunidad en una incidencia que sorprendentemente es muy regular. Yo llevo 20 años aquí en La Risaca dedicándome a esto y a mí no deja de sorprenderme la regularidad de la incidencia. Y nosotros llevamos un registro, afortunadamente, en nuestra comunidad la atención de estos pacientes está centralizada en una sola unidad de referencia que está en La Risaca. Eso pues nos facilita mucho una cosa, que son las labores de registro, de manera que yo creo que los registros que tenemos son bastante fiables, porque todos los pacientes hasta 14 años con cáncer son derivados de esa unidad. Y me sorprende, ¿no?, la regularidad de la incidencia, que cada año registramos en torno a 50 casos de forma sistemática, 48, 52, 54, esa es la incidencia que tenemos. Una enfermedad poco frecuente, pero importante. Casos en la región de Murcia de cáncer infantil, porque no es lo mismo otras enfermedades, pues sí llama la atención. Y es verdad lo que tú dices, todos los años, más o menos. Muy regular. Y luego veremos las causas por las que puede pasar eso. He calculado que la población de niños en Murcia debe andar por los 300, 400.000 y eso aritméticamente, ¿no?, se calcula. Se mantiene. Alberto, vamos a ver, porque es verdad que tú te encargas de una cosa que tiene un nombre muy largo. Cuéntanos en qué consiste el programa de salud ambiental y comunitaria de largo seguimiento de supervivientes de cáncer infantojuvenil. Sí, bueno, pues con ese nombre tan largo, nosotros lo que tenemos es un programa de atención al largo superviviente, ¿vale? Un programa pionero en España, se puso en marcha en el año 2012, yo me incorporé en el 2013 y en él lo que intentamos es disminuir la aparición de efectos tardíos en los supervivientes de cáncer infantojuvenil. Con ello lo que intentamos es ofrecer un seguimiento que sea individualizado a cada superviviente para que hacer un diagnóstico precoz en el caso de que aparezcan esos efectos tardíos, pero sobre todo intentar prevenirlos, ¿no? Y esa yo creo que nuestra gran baza es nuestra visión ambiental y comunitaria. Es decir, nosotros nos enfocamos más no tanto en el diagnóstico precoz del efecto tardío, sino en cómo disminuir el riesgo de que
aparezca, ¿no? Y eso pues lo hacemos fomentando ambientes más saludables, estilos de vida más saludables, etcétera. No, me parece muy interesante. De hecho, a la hora de preparar este programa, yo no sabía de vuestra existencia. Sabía que había una unidad ambiental de bueno, Juan Antonio... Claro, eso no lo he dicho. Bueno, el programa está coordinado por la unidad de salud ambiental pediátrica, que el jefe es Juan Antonio Ortega, pero está en colaboración, en coordinación con la sección de oncomatología pediátrica y con atención primaria. Me parece muy interesante por el seguimiento de estos pacientes a muy largo plazo, lo cual indica una cosa buena, y es que viven muchos años, porque si no, no existiría. José Luis, y dentro del cáncer infantil, ¿cuáles son los más frecuentes que veis y qué diferencia hay con los de adultos? Bueno, el cáncer pediátrico es algo radicalmente distinto a lo que pasa con los adultos, ¿eh? Para empezar, la enfermedad más frecuente en niños, la enfermedad maligna más frecuente es la leucemia aguda linfoblástica. Esta enfermedad comporta aproximadamente un 25% de todos los casos de cáncer que diagnosticamos cada año. Esta enfermedad es muy típica de la infancia y es poco frecuente en adultos. Tiene un pico de incidencia entre 2 y 4 años, está muy claro además. Después de los 4 años hay una bajada abrupta de la incidencia y solo a partir de los 25 años empieza a incrementarse otra vez la incidencia de forma progresiva con la edad, ¿no? Pero nunca ni de lejos alcanza la incidencia que tiene en la infancia precoz. O sea, la linfoblástica aguda sería la primera causa de cáncer en niños, seguida en segundo lugar, muy cerca, los tumores del sistema nervioso central, tumores cerebrales, de médula, sobre todo cerebrales. Y detrás de estos dos grandes grupos de tumores, pues hay un montón de enfermedades, un grupo heterogéneo, incluyendo linfomas, que son tumores del sistema linfático, tumores del sistema nervioso periférico, los conocidos como neuroblastomas, ganglioneuromas, tumores neuroblásticos en general, tumores óseos, hepáticos, renales, etcétera. Son tumores, yo creo que merece la pena comentarlo, que son muy distintos de los tumores del adulto. Los tumores sólidos pediátricos son tumores que llamamos de estirpe embrionaria. Son consecuencia de la transformación maligna de una célula inmadura, ¿no?, de estirpe embrionaria. Al contrario que pasa con los adultos, donde predominan los carcinomas, ¿verdad, Alberto? En los adultos desarrollan carcinomas, que son tumores de estirpe epitelial. Son de crecimiento más lento, mientras que los tumores pediátricos son mucho más agresivos, con una alta tasa de recambio. Son tumores agresivos, de progresión rápida. Pero aunque suene mal esto, por otro lado, esto nos confiere una ventaja, que cuanto más agresivo es un tumor, más sensible le hace a determinados tratamientos, como la quimioterapia, por ejemplo. O sea, son enfermedades bastante diferentes, la del niño y la del adulto. Y la leucemia linfoblástica aguda y los del sistema nervioso central son el que se lleva el 50%. Y luego ya hay... Sí. Alberto, ¿y qué son? Cuéntanos exactamente a qué llamáis efectos tardíos. ¿Cuáles son esos efectos tardíos? Sí, pues mira, son efectos adversos que están relacionados directamente con los tratamientos utilizados, con el mismo diagnóstico del cáncer, con la predisposición genética que cada superviviente pueda tener, e incluso también con el entorno o los estilos de vida que lleven, que van a persistir o que van a aparecer 5 años después de haber acabado con del diagnóstico del cáncer, ¿vale? La incidencia acumulada, bueno, las grandes series, sobre todo en Estados Unidos, llevan pues trabajando con los efectos tardíos, con los largos supervivientes muchos años, y las grandes series que tienen nos dicen que la incidencia acumulada a los 30 años del diagnóstico va a ser alrededor de que puede aparecer hasta un 75%, puede aparecer algún efecto tardío, y de ellos hasta un 40% van a ser algún efecto tardío grave. Es cierto que hay que hacer un matiz, y pues José Luis estará de acuerdo que los tratamientos que se utilizaban en los años 70, en los años 80, no tienen nada que ver con los de ahora, tienen nada que ver con los que se utilizan ahora, ¿no? Entonces es cierto que la incidencia acumulada de los efectos tardíos con los nuevos tratamientos ha disminuido, pero aún así, supervivientes tratados en los años 90, la incidencia a los 20 años estamos hablando de un 20 o un 25%. Ya, pero ha bajado del 70% al 20%, claro. Y muy probablemente con los nuevos... Esto es una suposición mía que no tiene valor científico, pero me imagino que de los años 90 al año 2020, que son 30 años, sí, claro, o sea, eso es también bajará todo esto, o sea, ¿no? Es una cosa que José Luis puede hablar. Es verdad que cada vez antes se hablaba más de cómo era de sobrevivir a cualquier precio, ¿no? Y ahora se está hablando de sobrevivir con el menor coste posible, ¿no? Ya los protocolos oncológicos intentan ya no solamente curar, sino curar con la menor incidencia de secuelas en el futuro. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra cáncer. Muy buenas, vamos a hablar de la palabra cáncer.
viene de la palabra latina cáncer, que significa cangrejo, como el signo del zodiaco de los que nacen entre el 21 de junio y el 22 de julio, más o menos. Y este término latino procede a su vez del griego carquinos, que era también cangrejo. ¿Y por qué se le da este nombre a la enfermedad? Pues parece ser una metáfora, por el parecido que tienen las venas que rodean al tumor con las pinzas de un cangrejo. Ya ven ustedes la culpa que tendrá el pobre cangrejo. Tanto de una raíz como de la otra, tanto de la latina como de la griega, existen muchos derivados en el vocabulario médico. Tenemos palabras como cancerígeno, que produce cáncer, canceriforme, que tiene forma de cáncer, cancericida, para matar, oquido significa matar, para matar al cáncer. De estos sí que necesitamos muchos. Y con la raíz griega, carcinógeno, carcinoide, carcinofobia, entre otras muchas. Y el otro término que hace referencia a esta enfermedad es la oncología, que es la ciencia que estudia esta enfermedad. Oncología viene del griego onkon, que significa un montón o una elevación, un bulto, y logía, ciencia. De ahí que sea la ciencia que estudia los bultos, los tumores. Así que ya saben, con todo nuestro apoyo y nuestra energía para aquellos que sufran esta enfermedad, porque hay salida. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos algo más del origen de la palabra cáncer. Seguro que vosotros lo sabíais, ¿eh? Más o menos. Pero bueno, vamos a ver, José Luis, ¿cuál es el impacto del cáncer en la salud de los niños en nuestro medio? Pues sí, antes os comentaba que el cáncer en la edad pediátrica tiene una incidencia muy baja. Es una enfermedad, realmente se considera una enfermedad rara porque tiene una incidencia muy baja. Sin embargo, el impacto en la salud de los niños y de la sociedad yo creo que es bastante notable. Para empezar, pues te diría que es la segunda causa de muerte en la infancia y solamente superado por los accidentes, por las muertes por accidentes de cualquier tipo, domésticos, tráfico, etc. Y es la primera causa, por tanto, de muerte por enfermedad. O sea, es la enfermedad que más muertes causa en la infancia, el cáncer. A pesar de que los resultados han ido mejorando de forma muy notable, sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en niños. Y se estima, fíjate, se estima que aproximadamente en torno a un 10% de todas las muertes que ocurren en la edad pediátrica están relacionadas de una forma o de otra con el cáncer. O sea que, desde ese punto de vista de la supervivencia, tiene un impacto muy notable. Pero además yo creo que merece la pena comentarlo, sobre todo con la presencia de Alberto, es que el tratamiento del cáncer, aunque evoluciona, sigue siendo un tratamiento que se basa en estrategias tóxicas, ¿no? Quimioterapia, cirugía, radioterapia, y esto tiene un impacto muchas veces definitivo, ¿no? Secuelas tardías, como bien conoce Alberto. O sea que el cáncer sigue siendo un problema de salud importante en pediatría, desde mi punto de vista. Sí, lo que lo has comentado muy bien, pero es la segunda causa de mortalidad la segunda en los niños, a pesar de que es poco frecuente, lo cual quiere decir que hay que seguir teniendo. En nuestro entorno, por supuesto. O sea, si salimos de nuestro ámbito, los países desarrollados, etcétera, esto vamos, se trastorna completamente, ¿no? Pero en nuestro entorno, en los países que llamamos desarrollados, es la segunda causa de muerte. Por ese motivo, Alberto, ¿hasta cuándo se deberían de hacer un seguimiento de estos pacientes? ¿Toda la vida o hasta dónde? Pues estaba en lo cierto, Juan. Preferiblemente se recomienda hacerlo durante toda su vida, y esto así por dos motivos principalmente. Se ha visto que el exceso de riesgo de aparición de efectos tardíos no disminuye en ningún momento. O sea, conforme van envejeciendo los supervivientes, también el riesgo de que aparezcan esos efectos tardíos sigue aumentando, ¿no? En ningún momento se llega como a una meseta en la que diga hasta aquí hemos llegado, ya no aumenta el riesgo con respecto a la población general, no, sino que siempre va a seguir aumentando ese riesgo. Y luego también la mortalidad prematura en los supervivientes de cáncer infanto-juvenil, pues secundaria a segundos tumores o eventos cardiovasculares, etcétera, es mayor que la población general, ¿no? De hecho, supervivientes tratados en los años 90 se estima que puedan tener una esperanza de vida unos 9 años menor si aparecen efectos tardíos graves que la población general. Ya, aunque luego hablaremos de eso, de ahí la importancia de, si para todo el mundo son vitales unos hábitos de vida saludables, en estos niños hay que insistir 1000 veces más. Por supuesto, esa es la base. Eso, si me lo permitís, me gustaría decirlo, claro. Que en nuestra unidad de seguimiento a largo plazo, que es pionera en España realmente, porque yo creo que es de las primeras que se puso en marcha, es un lujo, un privilegio para mí, de verdad, y para nuestros pacientes sobre todo, pero que uno de sus lemas es precisamente eso, incluso el primero, ¿no? Es por la promoción de hábitos saludables para prevenir la incidencia de efectos adversos, que es una cosa que distingue a esta unidad de seguimiento a largo plazo, yo diría, del resto de unidades en España, que hay poquitas, ¿eh? Está en Madrid y alguna más, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos, sí. Pero es cierto, lo que dice José Luis, nosotros siempre decimos que a lo mejor
otra experiencia que se está haciendo en otras comunidades, el enfoque está puesto más en el diagnóstico precoz de los efectos tardíos, que no deja de ser hacer un enfoque en la enfermedad, ¿no? En el que el superviviente se convierte en un sujeto pasivo, ¿no? Que no puede hacer nada. Exacto. Nosotros al revés, nosotros queremos poner el enfoque en la salud, en qué puede hacer el superviviente para modificar ese riesgo que puede tener de aparición de efectos tardíos. Y ahí, claro, ahí las exposiciones medioambientales, los estilos de vida, pues juegan un papel a muy mí me importante. parece, nosotros somos unos grandes, de hecho el título del programa es La salud en tus manos, es decir, tú eres el que puede hacer por tu salud la mayor parte de las cosas, ¿no? Me parece ese enfoque. Oye, y si somos pioneros en esta unidad, pues oye, también hay que decirlo, que la gente de Murcia también se sienta orgullosa de lo que estáis haciendo bien. Los murcianos no solemos presumir mucho de lo que tenemos. Vamos a ver, presumir mucho no está muy bien, pero presumir de lo que se hace bien, correcto, y que en el resto de España se entere, porque aquí yo en el programa he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que en algunas cosas somos pioneros, como en esta, como en el PIAN, el programa de atención a la mujer, claro, etcétera. Pero Juan, fíjate que el mero hecho, o sea, donde yo trabajo, ¿no? La unidad de salud medioambiental, es junto a otra que lleva 2 años en Girona, en La Garrocha, es la única unidad de salud medioambiental que hay en toda España. Bien. Entonces, ¿no? El enfoque que desde la región se le da al medio ambiente y su importancia con la salud, pues... Nada, fenomenal. A ver, más cosas tenemos que hacer en la prevención, pero está muy bien esta, ¿eh? Vamos a ver, José Luis, nos lo han preguntado una persona de la calle, ¿cuáles son las causas del cáncer infantil? Porque claro, la gente se pregunta, vamos a ver, un niño pequeñito, ¿por qué? ¿Se hereda, no se hereda? Es una pregunta muy difícil de contestar, la verdad es que es la pregunta del millón. Te tengo que decir que cuando diagnosticamos a un paciente, una vez cada semana o cada 2 semanas aproximadamente, de media, pues la segunda pregunta que se plantean los padres es siempre esta. O sea, la primera es ¿qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? ¿Se va a curar? ¿No? Y la segunda es ¿por qué tiene mi hijo esto? Y lamentablemente la respuesta es no lo sé, no tenemos ni idea. O sea, yo no tengo ni idea de por qué a un paciente le aparece un cáncer y a su vecino de enfrente no le aparece. Solamente eso es la mayoría, la inmensa mayoría de los casos. Hay una pequeña proporción de pacientes que sí, que son pacientes que tienen lo que llamamos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer. Algunas enfermedades son relativamente frecuentes, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1, que son pacientes de trastorno genético, hereditario además, que les predispone a desarrollar determinado tipo de tumores. Hay otras enfermedades, como tú conoces, las neoplasias endocrinas múltiples, por ejemplo, y el síndrome de Li-Fraumeni, pero son muy poco frecuentes. O sea, son una pequeña minoría de todos los casos de cáncer que diagnosticamos. La causa se justifica por esto. En el resto de los casos no tenemos ni idea. Hay algún caso, causas que desencadenen cáncer en la infancia. Alberto me puede decir si está de acuerdo o lo contrario. Hay muy poquitas que estén reconocidas con significación, con impacto estadístico verdaderamente reconocidas, ¿no? Porque es una enfermedad muy poco frecuente. Una de ellas, quizá una de las pocas, es la irradiación del feto durante la vida intrauterina. Pues sabemos hoy que aquellas madres que reciben irradiación durante el embarazo, sus hijos tienen significativamente mayor riesgo de padecer una leucemia que el resto de individuos, ¿no? Es una de las pocas causas que hay reconocidas, ¿no? Causas externas, aparte de esa, que yo sepa con significación estadística, no las hay. Alberto, ¿te apetece decir algo? Sí, claro. O sea, es verdad que cada vez se está investigando más sobre eso, sobre la etiología, ¿no? Ha llegado un momento que el pronóstico, la supervivencia ha aumentado tanto, pues gracias a los mejores tratamientos y tal, que ya pues cada vez parece que se está enfocando más a intentar disminuir la incidencia, ¿no? Y es verdad que aunque las causas en principio pues, se sabe muy poco, una enfermedad multicausal, pero sí que cada vez se está investigando más, ¿no? Sobre todo en exposiciones medioambientales que puedan afectar, ¿no? Y hay algunos trabajos muy interesantes, incluso la IAR, que es la Asociación Internacional de Investigación en el Cáncer, ya algunos, por ejemplo, en el hepatoblastoma, el tabaquismo paternal ya lo reconoce como un factor de riesgo reconocido, y luego hay otras investigaciones que van pues, de contaminación atmosférica, exposición a pesticidas, que se está investigando pues, con resultados que parece que pueden influir o pueden modular la aparición de algunos tipos. Si me lo permites un segundo, es que si ya el cáncer globalmente es una enfermedad poco frecuente, pues cada una de las patologías
mucho más, son enfermedades extraordinariamente infrecuentes, ¿no? Entonces, en medicina funcionamos así, como tú sabes muy bien, es la estadística, o sea, tú te crees algo cuando tiene poder estadístico, si no, no te lo crees. Como la medicina no se lo cree, aunque sospechas que pueda ser. Entonces, demostrar la relación causa-efecto entre una exposición ambiental y una enfermedad Claro, y tan poco encima, frecuente, por suerte, siendo tan pocos casos, porque claro, si hubiera millones de casos, entonces se podría investigar más, pero por suerte no se puede investigar más en ese sentido, ¿no? Bueno, necesitan mucho tiempo acumular, es muy complicado. Como diría nuestro amigo Juan Ortega, diría, por ejemplo, ¿cómo se llama, Alberto? Ayúdame, ¿cómo se llama? Esta exposición al asbesto. El asbesto está es claramente reconocido como un cancerígeno en adultos, pero no en niños. ¿Qué significa? Sí, porque el asbesto es el del mesotelioma, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo también voy a decir, como dice mi jefe, como dice Juan Antonio Ortega, dice cualquier cancerígeno que lo sea para un adulto lo es para un niño hasta que no me demuestren lo contrario, ¿no? Vamos a ver, Alberto, y hemos dicho que muy importante estilos de vida saludables, pero ¿hasta qué punto tiene influencia en la supervivencia? Hombre, para nosotros, como te he dicho, es importantísimo. O sea, el eje de la atención al largo superviviente en nuestro programa está basado en los factores modificables que nosotros llamamos, ¿no? Nosotros siempre cuando llega un superviviente con su familia a la consulta, a la primera visita, siempre le pongo el mismo ejemplo, ¿no? Le digo que se imaginen una balanza. Nosotros tenemos en un plato de la balanza, pues tenemos pues los tratamientos que ha llevado, el mismo diagnóstico del cáncer, la predisposición genética que cada uno pueda tener, ¿no? Y eso, por así decirlo, le confiere un riesgo de aparición pues, de posibles efectos tardíos en el futuro, ¿no? Pero eso no lo podemos modificar, esa carga está ya ahí. Pero en el otro lado de la balanza tenemos todo lo que llamamos factores modificables, que son pues desde exposiciones ambientales, desde lo que comen, la actividad física, los hábitos tóxicos, y todo eso depende exclusivamente de ellos, y aparte se lo decimos así, depende exclusivamente de vosotros que queréis que esté o en un lado de la balanza o en el otro, ¿no? Mira, un ejemplo, un superviviente que ha sido tratado con radioterapia pulmonar o con blomicina, que es un quimioterapia que puede provocar como efecto tardío problemas pulmonares, ¿no? Pues imaginar que nosotros simplemente, pues, si llevásemos un seguimiento basado en la detección de efectos tardíos, pues le haríamos su exploración física anual, incluso alguna espirometría, ¿no? Alguna evaluación de la función pulmonar cuando corresponda. Pero nosotros, aparte de eso, que también lo hacemos, para nosotros es imprescindible que ese superviviente no fume, que sus padres o en el ambiente en el que esté que no fume, e incluso que en el entorno donde se mueva tenga la menor contaminación posible, ¿no? Nosotros disponemos de sensores de contaminación en la consulta que se los dejamos a los supervivientes, que nos trazan un mapa de donde se mueven y tal, y nos dice la contaminación que hay alrededor de su barrio, pues para poder decir, oye, pues en vez de irte al parque por aquí, ve a este parque que parece que hay menos contaminación, ¿no? No, eso es fundamental, desde luego. La gente se tiene que mentalizar que los hábitos de vida y la contaminación y todo eso es importantísimo para mantener una buena salud. José Luis, ¿cómo se suele manifestar el cáncer? Nos has dicho que era la leucemia linfoblástica aguda y los tumores del sistema nervioso central los más frecuentes, pero ¿qué síntomas puede notar el niño o los padres? Pues mira, en el caso de la leucemia, desafortunadamente no hay ningún síntoma guía, son síntomas completamente inespecíficos, o sea, hay pacientes, son síntomas banales, o sea, son síntomas que equivalen a los que presentan los chavales con cualquier tipo de infección banal, tipo vírico, etc. Algunos pacientes presentan pues, fiebre de bajo grado, astenia, quiere decir que se cansan más de lo habitual, anorexia, pérdida de peso en algún caso, no todos, palidez, algunos se presentan con molestias osteoarticulares. Para mí, en el caso de la leucemia, para mí lo que es clave es la persistencia de los síntomas. Generalmente cuando los síntomas obedecen a un proceso no maligno, desaparecen en cuestión de días o pocos días, o semanas. Sin embargo, cuando los síntomas persisten, cuando un paciente se queja de algo durante 4 semanas, un niño, pues ojo que ahí puede estar pasando algo. Yo creo que sería ese mi mensaje en cuanto a la leucemia. Fíjate, las manifestaciones son tan diversas que hay incluso casos que hemos diagnosticado de forma casual. Por un resultado de una analítica, en una exploración que se ha hecho, pues, por ejemplo, en un preoperatorio para una amigdalectomía, había unas plaquetas un poco bajas y el niño tiene una leucemia, no tiene ni un solo síntoma, para que veas. De ahí al otro extremo, pacientes que se presentan con masas mediastínicas, con insuficiencia respiratoria, que se van a la UCI directamente, etcétera. O sea, es muy heterogéneo. En el caso de los tumores del sistema nervioso central, probablemente sí que hay síntomas más orientativos, ¿no? Estos pacientes se suelen presentar con lo que llamamos hipertensión intracraneal, suelen tener cefalea y pueden tener vómitos, sobre todo de predominio matutino. Cuando estos síntomas persisten, también creo que debería considerarse una alarma o un signo de alarma. Y luego, pues el resto de tumores, pues o bien adenopatías, ¿no? Son bultos del sistema linfático, masas abdominales,
incluso masas de partes blandas o de los huesos. Esas son, yo diría, las manifestaciones más... Claro, realmente muy poco específicas, y salvo que en los casos eso que te aparezcan bultos de golpe, o sea que tampoco puede uno, digamos, desde ese punto de vista hacer un diagnóstico precoz o una... ¿no? Es difícil, de hecho yo te puedo decir, me da mucha pena, pero la mayoría de los padres cuando llegan a nuestra consulta y ya obtenemos un diagnóstico de cáncer, la mayoría nos refieren que han estado dando vueltas por varias consultas, y han sido atendidos en urgencias varias veces, o sea que son síntomas vagos que no dan la cara. Y yo me gustaría, pues en ese sentido, disculpar un poco a todos los médicos que les han atendido previamente, porque un paciente no le puede diagnosticar un cáncer porque tenga 24 horas de fiebre, y a lo mejor lo tiene, eso es así. Pero no, es que eso es de verdad que es muy difícil a veces que los padres lo comprendan, y hay que comprender a los padres, pero es que no puedes diagnosticar a un niño, ni a un adulto a veces, porque tenga 3 días de fiebre. Claro, eso no... Por eso insisto que la persistencia de los síntomas es lo sería que quizá... debe despertar la atención. Alberto, la atención primaria me imagino que también será muy importante a la hora del seguimiento de estos niños. ¿Tenéis alguna conexión vosotros con primaria? ¿Estáis coordinados? ¿Cómo va eso? Bueno, en realidad yo soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, o sea, fíjate si estamos coordinados, pero no, sí, es un actor principal, como te he dicho. El programa lo coordinamos la unidad de salud medioambiental, pero en colaboración con oncomatología, en colaboración con atención primaria. Las actividades que nosotros hacemos de promoción de la salud, de promoción de entornos saludables, de prevención, son actividades de atención primaria, ¿no? Es cierto que, o sea, desde todos los médicos de familia, todos los pediatras, los profesionales de atención primaria deberían saber, ¿no?, cuáles son los riesgos que están asociados con los tratamientos, con el diagnóstico del cáncer, los supervivientes que tengan en sus cupos y cómo manejarlos, ¿no? En colación a esto, nosotros en el 2015 hicimos un pequeño trabajo que pasamos una encuesta en atención primaria viendo las preferencias, las actitudes que tenían pues, los médicos, los pediatras en cuanto al seguimiento, ¿no? Y identificamos como 2 problemas principales. Uno era la falta de información y otro la falta de formación, ¿no? La falta de información porque estamos hablando que a lo mejor pues son ya personas de 30, 40 años que tienen el médico de familia un antecedente escrito de leucemia en la infancia hace 40 años, pero claro, no saben ni el tratamiento que llevó, ni las dosis que llevó, etcétera, ¿no? Entonces nosotros siempre cuando vienen a la consulta les damos lo que llamamos pasaporte verde u hoja de tránsito hacia atención primaria, en la que recopilamos todos los tratamientos, porque la información está en todos los informes de oncología, pues se sabe el protocolo del tratamiento que llevan, las dosis que llevan. Nosotros lo que hacemos es un resumen de todas las dosis, los tratamientos, etcétera, y en base a eso hacemos lo que decimos como un prospecto individualizado, es decir, este superviviente por haber llevado estos tratamientos con estas dosis, el riesgo de efectos tardíos son estos, y hay que vigilarlo en la aparición. Le llamáis pasaporte verde, ¿no? Pasaporte verde, está muy bien, todo ¿no? le llamamos verde. Pero claro, está muy bien, me parece una idea estupenda, porque es verdad que el médico de atención primaria 7 minutos por paciente tiene poco tiempo, entonces o lo tiene todo muy estructurado o no puede más. Y luego, Juan, perdona, el otro problema, ¿no?, la falta de formación que también decía. De hecho, nosotros estamos realizando un programa de formación continuada en atención primaria sobre los largos supervivientes, y ya llevamos unos 500 profesionales de atención primaria formados desde que empezamos y continuamos haciendo. También, me gustaría comentar que disponer de un especialista especializado formado en medicina familiar y comunitaria ha sido un acierto rotundo. Sí, porque además coordina y sabe lo que se ve en primaria y lo que... Conforme pasan los meses, los años, conforme aumenta el número de supervivientes que llamamos realmente, o sea, la mediana de edad de tu cupo de pacientes es adulta, son pacientes adultos, no son niños. Nosotros, como dice José Luis, el 40% de los supervivientes que tenemos en la consulta son ya mayores de 18 años. Claro, por eso la importancia de primaria y todo lo que estáis haciendo. Son personas con problemas de salud que son ajenos a la pediatría, por ejemplo, asesoramiento en cuestiones de fertilidad, se me viene a la cabeza, en fin, un montón de cosas que los pediatras se nos quedan ya lejos, ¿no? No, es un tema muy interesante. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas y además cosas muy interesantes y muy prácticas, que además le abre los ojos a la gente que nos... Otra pregunta que nos han hecho, José Luis, es el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico no de todas, porque es un grupo muy heterogéneo, pero digamos de las más frecuentes, como por ejemplo la leucemia linfoblástica aguda y otras? Pues mira, para empezar, te diría que en general, globalmente, el pronóstico es
bueno, y yo creo que podemos asumir hoy que podemos decir que el 80% o más de nuestros pacientes se van a curar definitivamente del cáncer. Pero como dices, no todos los pacientes tienen el mismo pronóstico, ni siquiera todos los pacientes con la misma patología tienen el mismo pronóstico. En el caso de la linfoblástica aguda, que es la enfermedad más frecuente, el pronóstico es de los mejores, ¿no? O sea, las posibilidades de curación, nosotros hablamos de curación cuando el paciente sobrevive más de 5 años al diagnóstico inicial. Antes no hablamos de curación, aunque probablemente ya están curados antes, pero generalmente esperamos hasta los 5 años. Y en el caso de la linfoblástica aguda, las posibilidades de curación superan el 85% y bueno, se aproximan al 90%. Pero es importante hacer notar que no todos los pacientes tienen el mismo pronóstico, o sea, no todos los pacientes con la misma enfermedad tienen el mismo pronóstico, hay muchas variables que intervienen, la edad, el estadio, factores biológicos, o sea, cada paciente tiene su leucemia, no todos tienen el mismo pronóstico. Por eso a mí me apura decir públicamente que el pronóstico es excelente cuando hay un pequeño grupo de pacientes con leucemia aguda linfoblástica que tienen un pronóstico muy malo, o sea, globalmente es bueno, pero cada uno tiene su sí, hay quien diferenciar, pero hombre, cuando tiene la mala suerte una familia de un niño diagnosticarle una leucemia linfoblástica aguda y tú le dices que casi el 90% de esos niños se curan, es una inyección de... Sin duda. Claro, si le dijeras que se cura el 30%, la cosa es... O sea, quiero decir que aunque luego, claro, habrá uno que pertenezca al 10%. Hay un 10% que sufren recaídas y cuando eso ocurre la frustración es brutal. Para el paciente, por supuesto, para su familia y para el médico también, debe saberlo. Tal es la frustración que percibes que, bueno, que... Para mí personalmente el tema de la recaída de la leucemia aguda linfoblástica se ha convertido en mi objetivo principal. Yo me dedico casi mayoritariamente a este tema. De hecho, coordino a nivel nacional un protocolo de tratamiento de los pacientes con primera recaída de linfoblástica. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué te han metido en esto? ¿Por qué esto? Y yo creo que es por eso, es por la frustración que uno siente cuando le diagnostica una recaída a un paciente después de haberle dicho en el diagnóstico inicial que tenía unas posibilidades extraordinarias de curación. Probablemente obedece a eso, ¿no? Bueno, pero es que la medicina es verdad que es imposible el 100% en nada. Exacto. Vamos a ver, Alberto, estamos en plena pandemia de COVID. Estos niños que son largos supervivientes de cáncer infanto-juvenil y ya son adultos o tienen 15 años y tal, ¿deberían de considerarse de riesgo para el COVID? Pues mira, Juan, la verdad que con la mayor cautela posible y con la información que tenemos hasta ahora, podemos decir que por el hecho de haber sido diagnosticado en la infancia de un cáncer, en principio no tienen por qué tener mayor riesgo de complicaciones. Lo que sí se ha visto que hay si presentan ciertos efectos tardíos, ciertas secuelas, ¿no?, a nivel pues, pulmonar o cardiovascular o endocrinológico, sí que pueden presentar mayor riesgo de complicaciones. Y luego donde más controversia existe es si ciertos tratamientos, sin haber presentado un efecto tardío, pero con el riesgo potencial de que aparezcan, ya podría considerarse como que tiene mayor riesgo de complicación. En principio parece que no, parece que las complicaciones aparecen cuando ya hay pues, algún problema a nivel pulmonar o algún problema cardiovascular, etc. O sea que en principio no son personas de riesgo. No. Muy bien, bueno, por lo menos una cosa con la mayor cautela posible, con la información que tenemos hasta ahora, con lo que tenemos llevamos poco tiempo con el coronavirus. Y José Luis, el tema del tratamiento en el cáncer pediátrico, antes has dicho tú que bueno, había quimio, radio, etcétera, etcétera. Los tratamientos actuales son bastante efectivos. ¿Cuál es lo que más estáis utilizando? ¿La radio, la quimio combinado? Sí, las tres ramas básicas del tratamiento siguen siendo las que tú has comentado, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Y ahora están entrando poco a poco, pero van entrando nuevas estrategias de tratamiento, como la inmunoterapia, que igual podemos hablar un poquito más adelante, si nos da tiempo. La inmunoterapia y la terapia dirigida, que básicamente consiste en explorar el sistema inmunológico, la inmunoterapia del propio paciente o de un donante, en el caso del trasplante de médula ósea, y en el caso de la terapia dirigida, muy interesante, se trata de buscar dianas terapéuticas, porque cada paciente tiene su tumor y tiene un perfil biológico distinto, tiene un DNA diferente, ¿no?, mutaciones distintas, tiene alteraciones de la señalización intracelular y cada paciente tiene posibles dianas terapéuticas que se pueden explotar y que se están empezando a explotar en el tratamiento, o sea, quimioterapia,
cirugía en los tumores sólidos, sobre todo, radioterapia en algunos casos, cuanto menos mejor, porque se asocia a efectos tardíos, reversibles, y luego lo que te he comentado, la inmunoterapia y la terapia dirigida serían las dos nuevas ramas de tratamiento. Ahora a ver si nos da tiempo. Alberto, ¿la actual crisis sanitaria por el COVID ha influido en, digamos, en el seguimiento, en lo que estáis haciendo vosotros? Intentamos que influya lo menos posible. Es cierto que la presencialidad ha disminuido, pero bueno, eso pues también nos ha ayudado a establecer otros mecanismos de consulta, sobre todo durante la primera ola, ¿no? Que parecía que como que el mayor foco de infección eran los centros sanitarios. Intentamos que viniesen lo menos posible a la consulta, y las consultas se hicieron telefónicas, como en muchos del resto de especialidades, y ahora seguimos viendo presenciales, intentamos disminuirlas, siempre ofrecemos la oportunidad a los supervivientes que ellos mismos nos digan, y también estamos haciendo consultas telemáticas, ¿no? Pues por Zoom, Google Meet, por videoconferencias. O sea, os ha afectado, pero lo estáis controlando. Lo estamos controlando. Sí. Y luego también quiero ahí hablar de que nos está sirviendo también para buscar como nuevas estrategias, ¿no? Y de hecho empezamos la semana pasada un proyecto muy bonito que se llama Educalíderes, en el que hemos cogido a varios jóvenes supervivientes de cáncer infantojuvenil y queremos crear una red colaborativa y que ellos se hagan lo que hemos llamado supervivientes expertos, ¿no? Formarlos a ellos en distintos temas de salud para que luego ellos realicen formación a adolescentes supervivientes. Además, la influencia de ellos sobre los demás era bastante más importante. El médico siempre es el médico. Esa es la idea, utilizarlos como recurso también. José Luis, vamos a ver, tratamiento personalizado, que lo empleamos ahora continuamente. Sí. ¿Qué quiere decir exactamente eso en el cáncer infantil? Yo creo que tiene significado, aunque creo que se exagera el concepto de personalizado. O sea, la idea es no tratarles a todos por igual, sino ofrecerle a cada uno su mejor tratamiento. Por ponerte un ejemplo, los pacientes con leucemia aguda linfoblástica, una vez más, la enfermedad más frecuente. Hoy por hoy los clasificamos, la palabra es estratificamos en 3 grupos de riesgo, de manera que los pacientes de alto riesgo reciben un tratamiento más intensivo que los pacientes que llamamos de riesgo estándar. Son 3 grupos de riesgo, ya tenemos 3 dentro de una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y cada uno se trata de una forma diferente, individualizada. No personalizada, pero individualizada, ¿no? No se trata igual un paciente de riesgo estándar que uno de alto riesgo. Pero ya están empezando a entrar nuevas estrategias de tratamiento que se adaptan a las particularidades de cada paciente. Por ejemplo, dentro de muy poquito vamos a empezar a utilizar fármacos dirigidos, o sea, terapia dirigida, de determinados pacientes con cierto tipo de leucemia, Philadelphia-like, etcétera, que tienen determinadas mutaciones en sus células leucémicas que les hacen susceptibles a ciertos fármacos. A eso nos referimos con la terapia personalizada. O por poner otro ejemplo, los pacientes con tumores neuroblásticos. Hoy por hoy clasificamos a estos pacientes en 16 grupos de riesgo diferentes, imagínate, ¿no? 16 grupos de riesgo, es mucho, ¿no? Sí, son muchos. O sea, lo más importante de esa enfermedad es clasificarlo bien para tratarlo correctamente, no pasarte con la intensidad del tratamiento ni quedarte corto. Entonces, atendiendo a edad, a estadio de la enfermedad, biología, etcétera, pues se clasifican en 16. Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? El tratamiento personalizado. Y cada vez más grupos diferentes de tratamiento. A veces encontrar cuál es, digamos, la alteración de esa que el fármaco que le va a ir. Exactamente. Muy bien. Y Alberto, además, en el seguimiento a largo plazo, ¿qué otros aspectos del cáncer infantil trabajáis en la unidad vuestra? Pues estamos trabajando como que ya ha dicho José Luis, ¿no? Lo poco que se sabe sobre las causas del cáncer infantil, pero una de nuestras líneas de investigación es ese, trabajar la etiología sobre las causas. De hecho, nos gustaría agradecer a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Voy a hablar ahora con Francisco Palazón, que también es su presidente, que nos han subvencionado, ¿no? Ampliar un proyecto que llevamos a cabo, que lo que hacemos desde el año 1998, todos los casos que se han diagnosticado de cáncer en la región, le hacemos un cribado medioambiental para ver qué exposiciones, qué factores medioambientales han estado expuestos y sobre todo hacemos una cosa que se llama georreferenciación. Es decir, nosotros les preguntamos las direcciones dónde vivieron durante el embarazo, dónde vivieron durante los 2 primeros años de vida, dónde vivieron al momento del diagnóstico. Luego trabajamos
con el profesor Fernando López de la Politécnica de Cartagena, y con una cosa que se llama sistemas de información geográfica. Lo que podemos identificar es si en el barrio donde viven hay más incidencia de lo que debería haber por azar, y en el caso de que la haya, pues buscar cuáles son esas posibles causas en común que hay ahí, ¿no? Eso lo que creamos un sistema de vigilancia epidemiológica que luego pues se puede trasladar a otras comunidades, y esa es la idea del proyecto. Importantísimo. Yo añadiría algo más. Sí, bueno, espérate, la etiología y en el pronóstico. Y la calidad de vida de los pacientes, que es algo que estáis explorando también, que es muy interesante, por lo menos para mí. Porque, claro, el médico se puede sentir muy satisfecho de haber curado a su paciente, pero a lo mejor el paciente no está tan satisfecho como se ha quedado. ¿Cómo se ha quedado? Sí. De vuelta de calidad de vida. No, la verdad que en cuanto a eso decir que es verdad, es una cosa que exploramos, y podemos decir que la calidad de vida de los supervivientes de cáncer infanto-juvenil, por lo menos de la región de Murcia, es similar a la de otros adolescentes o jóvenes sin haber tenido ningún tipo de patología. Tenemos que mejorar, no ser similar, sino estar por encima. Sí, pues seguro que estamos en algunos aspectos están por encima. Muy bien, el reto para la siguiente programa. Y bueno, perdón, Juan, otro de los aspectos que también estamos trabajando en el pronóstico, ¿no? Como ha dicho José Luis, pues depende mucho de factores que no se pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leucemias, como había hablado, de la cifra de leucocitos al diagnóstico, de la respuesta al tratamiento, ¿no? Pero también una línea de investigación, un campo que estamos explorando es estudiar factores modificables, ¿no? Como exposición ambiental de tabaco, contaminación, cercanía a zonas de industria, y ver si esas exposiciones también tienen una influencia en el pronóstico de la enfermedad. Y última pregunta, José Luis, ¿cuáles son las líneas de investigación que hay aquí en nuestra comunidad, que lleváis vosotros, y qué perspectivas de futuro tienen? Sí, pues nosotros llevamos años ejerciendo la investigación clínica. Yo creo que, como sabes, probablemente sabes bien, muchas patologías hoy por hoy se tratan en base a ensayos clínicos. Nosotros lo llevamos haciendo hace años. La mayoría de nuestros pacientes se tratan y son registrados, son incluidos en ensayos clínicos que son coordinados por grupos colaborativos nacionales o incluso internacionales en muchos casos. Eso es investigación clínica, digamos, ¿no? Pero en cuanto a investigación básica, pues sí, hemos desarrollado algún trabajo, alguna línea de investigación en colaboración sobre todo con los servicios de hematología que dirige el profesor Moraleda, que conocerás bien, y con el servicio de inmunología, que es muy veterano, ¿no? en investigación básica. Y nosotros en concreto, con la ayuda, con la financiación de una asociación que me gustaría mencionar, la Asociación Pablo Ugarte, con la ayuda de esta asociación, llevamos años investigando en concreto la relación que hay entre una célula del sistema inmunológico que se llama natural killer, las células que la tenemos todos, su relación, su interacción con la célula tumoral, porque son células que sabemos que son capaces de destruir células tumorales y pueden ayudar a tratar el cáncer. Entonces se trata de investigar la interacción entre esas dos células, la NK y la célula tumoral. Lo hemos hecho en la leucemia durante unos años, y ahora estamos empezando a hacerlo también en tumores sólidos, y ahora tenemos en proyecto hacerlo a nivel nacional con una patología concreta que son los neuroblastomas de alto riesgo, que estos sabemos o intuimos hoy por hoy que la curación de estos pacientes en buena parte depende de la intervención de la célula NK. Más o menos. Muy bien, bueno, lo importante que queda para la población es que estáis investigando, incluso en alta investigación, porque investigar la célula killer, cómo se carga, por decirlo de una manera coloquial, a las células tumorales, es una cosa importante. Oye, me ha encantado hablar con vosotros porque realmente he aprendido muchísimo, y además es un tema que creo muy interesante, porque aunque es una enfermedad rara, como tú has dicho, por la frecuencia, pero claro, tiene un impacto social que también lo habéis comentado, muy importante. Os doy las gracias y seguro que seguiremos hablando de este tema más adelante. Ahora voy a dar parte a la segunda parte del programa para hablar con Paco Palazón, que también es muy importante su papel de la asociación. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Continuamos con el programa de cáncer infantil y vamos a hablar ahora con Francisco Palazón, que es presidente de AFACMUR, Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la región de Murcia. En primer lugar, Paco, muchas gracias por venir
Muchas gracias a vosotros por recibirnos. Y me gustaría que nos dijeras cómo y cuándo surge esta asociación de padres de niños con cáncer. Pues nace alrededor del año 1996 y un poco animados por asociaciones de Valencia y de Madrid y de Barcelona, donde algunas familias de aquí de Murcia habíamos estado con nuestros críos en un momento determinado, y como habían empezado ya a darse las transferencias en materia sanitaria en algunas comunidades autónomas, pues habían diferencias de apoyo social entre la gente que residía en esa comunidad y la gente que venían trasladadas de otros sitios. Y al mismo tiempo, pues también esas familias que habíamos estado en Valencia o en Barcelona o en Madrid, pues veíamos la necesidad de empezar a impulsar aquí en Murcia el que se creara una unidad de oncohematología pediátrica para que los niños pudieran ser tratados en Murcia y no tener que desplazarse fuera. O sea que empezaste aproximadamente en el año 93, pero sin embargo, por lo que hemos comentado antes de fuera de cámara y tal, o sea, estáis como muy contentos porque digamos que el cáncer infantil en Murcia, tanto desde el punto de vista médico como la unidad medioambiental, como las asociaciones, sois pioneros en España en muchos sentidos, ¿no? Está bien que la gente lo conozca y comentabas que a lo mejor por ser de Murcia no se sabe en otras regiones de España que esto está sucediendo aquí de una manera muy efectiva. Sí, es cierto, hemos tenido suerte de contar con unos profesionales en la unidad de oncohematología pediátrica que se han volcado, no solamente por resolver los problemas clínicos, sino también por darle un ambiente a la unidad que posibilitara avance en muchos sentidos, por una administración que de alguna manera ha sido sensible a todos los planteamientos que le hemos hecho desde la asociación y algo ha ayudado a que se puedan ir haciendo mejoras, y es verdad que a nivel nacional pues yo creo que podemos presumir de muchas cosas que no se están haciendo en otros sitios. Bueno, pues como este programa lo ven en otras comunidades, que se enteren. Exactamente, muy bien. Vamos a ver, Paco, me imagino que el momento del diagnóstico de un niño con cáncer, al padre, la madre, tiene que ser un impacto psicológico brutal, ¿o no? ¿Qué se siente en esos momentos tan duros? Es brutal, entre otras cosas, porque el diagnóstico de cáncer suele venir precedido de síntomas muy leves que a nadie le hacen sospechar que detrás de esos síntomas haya un diagnóstico tan fuerte como el del cáncer. El niño pues, ha tenido a lo mejor alguna hemorragia nasal esporádica, algún dolor muscular, que muchas veces pues, la gente pues, lo relaciona con problemas del crecimiento o que ha tenido alguna caída en el parque, porque no son síntomas muy graves. El momento del diagnóstico es impactante, nadie se lo espera, pero esta enfermedad para la familia es una enfermedad muy difícil de aceptar y de asumir por el carácter impredecible que tiene. Cuando te recibes el diagnóstico, aparte de que no te lo esperas y no te lo crees, puede generarse un cierto sentimiento de culpa porque los medios de comunicación continuamente nos van bombardeando con posibles agentes cancerígenos que a lo mejor como padres no hemos sido capaces de prever con antelación suficiente, y hay padres que llegan a culpabilizarse de vivir cerca de una antena de telefonía móvil o de no haber cuidado si los productos que consumían en casa tenían o no tenían determinados ingredientes. Pero el impacto sigue siendo fuerte durante el proceso del tratamiento, porque también hay falta de precisión en ese momento del tratamiento. Todos sabemos que cuando un niño o un adulto tiene una enfermedad, pues nadie se pone a pensar si lo que le está diciendo el médico es correcto o no. Nadie se pone a decir si se debe o no se debe de operar, pero en el cáncer, por casualidad, por lo que sea, la gente tiene una cierta tendencia a pensar si a lo mejor no se debería de estar tratando en otro hospital de más renombre, como en Estados Unidos o en Alemania o no sé dónde. Existe también una proliferación de informaciones sobre posibles medicinas alternativas. Todo eso hace que, como el proceso además es un proceso largo, que cuesta mucho asumir, y el tratamiento es un tratamiento muy agresivo, con efectos secundarios muy indeseables, hace que los padres durante todo el proceso de tratamiento estén también con la duda de si es acertado o no es acertado
el seguir con el tratamiento en el sitio donde está. Por lo que estás comentando, Paco, el papel del psicólogo debe ser muy importante, pero para los padres y también para el niño, o el niño, digamos que es sobre todo para los padres. El niño va a depender mucho de la edad. Los niños nos sorprenderían a todos ver la madurez con la que aceptan su proceso de enfermedad. Cuando el niño es pequeño, es verdad que hay momentos donde se lo pasa mal, porque todos sabemos que los efectos secundarios de la quimio y de la radio son muy desagradables, pero en los momentos en que no tiene esos efectos secundarios, el crío, pues como todos los críos, está deseando jugar y pasárselo bien. Y muchas veces son un soporte muy importante para los padres, porque se dan cuenta de que hay cambios en los padres que ellos no los terminan de entender. Pero también cuando con la evolución de la enfermedad el proceso es difícil de aceptar por la familia, porque si la evolución es positiva y el crío supera la enfermedad, todavía queda en la familia esa especie de espada de Damocles de no saber con certeza si cualquier pequeño síntoma que vuelva a aparecer es un síntoma leve de otra cosa o si realmente está anunciado una posible recaída de cáncer. Y en el caso de que la enfermedad, el tratamiento no dé resultado y el crío fallezca, pues todos podemos entender que es muy difícil para un padre aceptar la muerte de un hijo. Todo eso es lo que necesita el soporte de personas especializadas, de psicólogos que de alguna forma, como tienen mucho contacto porque están en la planta conviviendo con la familia durante todo el tiempo, pues les permite a la familia ir resolviendo sus ansiedades, sus angustias y sirva de soporte emocional. Y a nivel económico y laboral también puede suponer un problema importante, ¿no?, el cáncer infantil en una unidad familiar. Sí hay problemas, pero hay problemas que yo distinguiría entre como dos niveles diferentes. Cuando alguien trabaja en una empresa muy grande o es funcionario público, pues normalmente no se suele ver afectado su retribución económica. Pero en los casos donde alguien trabaja en una empresa pequeña y tiene un cierto puesto de responsabilidad que le significa, pues, yo qué sé, un incremento del salario importante, o sobre todo si es autónomo, como el proceso de ingresos es muy largo y durante un año y medio no tenemos certeza de cuándo vamos a poder ir a trabajar y cuándo no, pues hay casos donde hay despidos y hay casos donde la merma económica se nota. Se consiguió hace 4 o 5 años por parte de asociaciones de padres y otros colectivos que hubiera una ley que permitía la reducción de la jornada laboral de los padres en esos casos, pero la verdad es que la situación cuando se trata de autónomos o de personas ligadas a empresas pequeñas es muy difícil. Es complicada, ¿no? ¿Y qué otros problemas pueden surgir a nivel social, familiar? Porque la familia debe ser muy complicado, ¿no? Si están los padres, otros hermanos, tíos, todo eso, ¿cómo se ajusta? Hay una cosa muy difícil de asimilar para los padres y que desde fuera nos llama mucho la atención, nos llamaría la atención a cualquiera que estuviéramos conviviendo con un caso de eso. Lo normal es que un niño esté ingresado durante un periodo de más o menos de forma estable de 3-4 meses, tenga ingresos programados cada X tiempo, y eso hace que la rutina familiar, lógicamente, tenga que cambiar. En la mayoría de los casos, uno de los progenitores, generalmente la madre, permanece prácticamente el 100% del tiempo en el hospital con el hijo, y el padre o el otro progenitor empieza a asumir roles que antes no había asumido. Por ejemplo, pues empieza a llevar el cuidado de los otros críos, atiende las tareas del hogar, atiende la colada, la cena, no sé qué. Y tú te pones a pensar desde fuera y dices, debería de estar orgulloso ese padre de haber sido capaz de, en una situación como esta, aceptar un cambio de rol y asumir ese papel tan importante. Sin embargo, el padre está destrozado porque piensa que mientras que está haciendo eso, no está con su hijo, que es el que lo necesita, el que es el que está enfermo. Y a la madre le ocurre exactamente igual. Cualquiera de nosotros, cuando hemos tenido un familiar enfermo y no hemos tirado 3-4 días en el hospital sin salir, pues tenemos esa especie de satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero en estos casos tenemos también esa angustia de haber dejado abandonado en el hogar al resto de los hermanos.
Ya, o sea, realmente es muy complicado. Es muy complicado la situación. Por eso se necesita un soporte psicológico, un apoyo psicológico muy importante. Muy de cerca para ir resolviendo esa serie de temas. Y has dicho que a veces hay periodos de 3 meses de un niño, una niña ingresada. Entonces ahí hay mucho tiempo libre, ¿no? ¿Qué, desde la asociación, qué hacéis para intentar ocupar el tiempo de estos niños y de estas niñas que están mucho tiempo allí metidos? Pues mira, lo primero que hicimos, porque claro, es una asociación de padres, con lo cual todos hemos pasado por esa situación y resulta relativamente fácil descubrir qué necesidades se tienen cuando has estado en esa situación. Lo primero que hicimos cuando pudimos fue facilitar las condiciones de estancia hoteleras, por decirlo de alguna manera, dentro del hospital. El que los padres puedan tener frigorífico, cafetera, microondas, que son cosas que hacen más llevadera la vida dentro. Y luego nos dimos cuenta que empezamos a hacerlo con voluntariado, que una de las cosas que peor llevan los críos en los ingresos que están en el hospital es el aburrimiento por las tardes. La mañana es más entretenida porque pasa el maestro de aula hospitalaria, pasa el médico, hay alguna prueba, pero las tardes son horribles. Empezamos a hacerlo con voluntariado y ahora mismo tenemos un par de educadores que por la tarde organizan actividades con los críos y con las familias. Y lo mismo hicimos con el hospital de día, porque con el hospital de día pasa lo mismo. Los críos van a tratamiento ambulatorio para ponerse la quimio, pero aquello es aburridísimo. Estás desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con un momento en que te hacen la revisión, la analítica y tal, pero ahí todo el tiempo es muy aburrido. Entonces tenemos un educador y unos voluntarios que lo que hacen es pues, disfrutar, jugar con ellos y hacer que el tiempo se les pase lo mejor posible. Y eso, desde luego, será muy importante porque los niños desesperados, aburridos, se lo pasan mucho peor. Eso relaja a los niños, relaja a la familia, les permite disfrutar de lo que pueden disfrutar en ese momento. Y yo no sé si será muy científico lo que voy a decir, pero yo creo que en el tratamiento de una enfermedad el aspecto emocional de la persona puede influir mucho. Es científico total, o sea, es científico total. Pues bien, te lo Las agradezco. Personas depresivas tienen más infartos, tienen más tal, o sea, el estado anímico, el sistema inmunitario lo potencia y el sistema inmunitario, fíjate lo que estamos hablando en un cáncer. La gente cuando visita por primera vez una unidad de oncología pediátrica y va con la sensación de que aquello va a ser algo tétrico, y cuando ve que hay críos jugando con la bomba, dando saltos, o jugando a torear en el pasillo con su propia bomba, pues se sorprende, pero es real, ellos pueden convivir perfectamente con eso. Y desde el punto de vista educativo, también desde la asociación aportáis algo, aparte del colegio, digo, el hospital tiene sus maestros, etcétera, pero vosotros como asociación también aportáis algo. Pues mira, a los pocos años de que empezara la asociación y hubiera una psicóloga en la asociación, la psicóloga nos comentó una cosa y que no entendía muy bien cómo los niños estaban deseando de salir del hospital y volver a su vida normal, pero cuando se acercaba el momento de ir al colegio, no querían ir, tenían como un cierto miedo a volver a la escuela. Eso tenía su explicación. El niño vuelve en una situación muy deteriorada, sin pelo, con falta de coordinación motora, le da miedo que sus compañeros piensen que ya no puede correr, que ya no puede jugar al fútbol como antes. Entonces, en contacto con aulas hospitalarias, que son los maestros que están en el hospital, hay un programa de tutoría que en primer lugar lo que se hace es que desde el primer momento en que el crío ingresa se conecta con el colegio, para que el tutor, el maestro del crío, no pierda el contacto con el crío aunque esté en el hospital. Ahí lo importante no es el contenido académico que reciba, sino que siga manteniendo contacto con su clase. Luego se hace una reunión con el profesorado para que de alguna forma ayudarle a ver cómo van a abordar la llegada cuando vuelva el crío, porque hay una tendencia en el profesorado a tener una cierta actitud de sobreprotección con estos niños y no debe de ser así. Tenemos que intentar que tengan pautas educativas normalizadas. Se hace un contacto, si el crío quiere, con la clase, para que la clase
entienda en qué condiciones viene el crío, y en algunos casos donde ha habido fallecimientos se han hecho también tutorías con la clase para explicarle que el crío pues bueno, se ha ido, pero para resolver algunas dudas, porque yo me acuerdo que una vez una de las psicólogas nos comentaba que en un colegio de Torre Pacheco, creo que era, uno de los niños estaba culpabilizándose de la muerte de su compañero porque le pegaba patadas en la espinilla cuando jugaban al fútbol y había tenido un tumor óseo. Entonces, para todas esas cosas te sirven ese tipo de tutorías. Hay un tema que realmente el tema de los cuidados paliativos, por desgracia, a lo mejor sería que no tuvieran que existir, pero por desgracia a veces son necesarios. ¿Vosotros tenéis presencia en estos equipos de cuidados paliativos? Sí, nosotros hubo una iniciativa hace unos 6 años por parte de algunos médicos de la Risaca que nosotros apoyamos, de empezar a tener presencia de cuidados paliativos a domicilio. Eso es muy importante porque eso le permite a la familia decidir si ese tipo de tratamiento lo recibe en el hospital o en casa. En casa está demostrado y a los primeros meses de funcionamiento se vio que se avanza mucho, el ambiente es un ambiente mucho más humano, menos estresante que el del hospital, pero hay que darle garantía a la familia de que esa atención va a ser una atención cuidada. Entonces, es importante que existan cuidados profesionales en los cuidados paliativos a domicilio. Es muy importante que sea un profesional que no solamente clínicamente esté preparado, sino que empatice mucho con la familia, porque la relación emocional ahí es muy fuerte. Y van a recibir el apoyo tanto de nuestros psicólogos como de nuestro trabajador social, que van a estar en el mismo equipo afrontando la situación. Y también es muy importante, y en Murcia se está trabajando para hacerlo, el implicar tanto a atención primaria como a los servicios de urgencia en que esa atención, que a veces se tiene que dar porque no se puede desplazar el equipo de paliativo a la casa, se haga con ese cuidado que se necesita de saber que está en esa situación. Muy bien, Paco, pues vamos, nos has ilustrado muy bien de todo el papel tan importante que yo creo que estáis haciendo, un papelón muy importante, y realmente lo que comentaba, gracias a vuestro esfuerzo, pues también se ha mejorado mucho en la asistencia de los niños con cáncer. Si quieres dar un último mensaje de algunas cosas que yo comunicaría, porque yo creo que es bueno que la gente lo sepa, un primer mensaje, y es que cuando alguien, por las circunstancias que sea, conozca a un vecino, a un compañero de trabajo, un familiar que tenga un niño con cáncer, que en primer lugar tenga la tranquilidad de que la atención a nivel médica en el Servicio Murciano de Salud va a ser la idónea, que si hiciera falta que se hiciera una intervención fuera de Murcia o fuera de España, el Servicio Murciano de Salud la procuraría, y por lo tanto que descarte toda esa serie de iniciativas que hay por ahí de irse al extranjero e irse a otro sitio. En el caso de Murcia tenemos la ventaja de que los profesionales que están en oncología pediátrica, aparte de técnicamente estar muy bien preparados, tienen una calidad humana impresionante y facilita mucho la estancia de la familia en el hospital. Yo también insistiría en que bueno, que tienen que apoyar iniciativas como la nuestra y como de otras cosas, porque la implicación de la sociedad en este tipo de cosas es lo que nos ha ido permitiendo avanzar. Y en la medida de lo posible, si no sabemos qué hacer, que descartemos un poco esa idea que había antiguamente de pensar que un niño con cáncer es igual a un niño que va a morir, porque estamos ya rozando un índice de supervivencia de casi el 80%. Y es muy importante que ayudemos a la familia a normalizar la situación lo máximo posible. Ese niño necesita una situación normalizada y pauta educativa como cualquier otro niño. No necesitamos sobreprotegerlo ni mimarlo porque haya tenido una enfermedad. Porque nos interesa que ese crío, cuando sea adulto, sea un adulto sano físicamente, pero también psicológicamente. Muy bien, pues darte las gracias, Paco, porque además nos has aclarado muchas cosas y también has dado tu punto de vista que además ha sido de esperanza. Tú mismo has resaltado que el 80% de los niños o niñas con cáncer se curan, así que, y que tienen una atención. A mí me ha parecido también muy importante que tú como padre hayas dicho que
la asistencia que se está dando en la Comunidad de Murcia es la mejor que se puede dar y que si se necesita otra cosa se hace, con lo cual... Sí, además eso lo he visto yo y lo puedo corroborar. La tranquilidad en ese sentido es absoluta, ¿sí? Muchas gracias por la información. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la semana que viene en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.